patentemente va a haber humo blanco, según han dicho incluso el mismo Partido Arena, que sería con quien se lograrían los votos necesarios para aprobar el presupuesto. Tema 1. Tema 2. Vamos a hablar de Sigfrido Reyes, ¿no? Que esta mañana se decía que estaba preso y todo lo que está pasando con él. Otro tema importante. Y por ahí puede salir otro, depende, digamos, cómo esté la dinámica. Buenas noches, Marvin, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto con los contertulios. Y felicidades a la comunidad católica que hoy celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, sí, que nos ha permitido llegar a tiempo aquí al canal. Yo he tenido que darme todos estos días, no, porque no es solamente un día, esto viene como 2 días antes. Sí, bueno. Sí. Y me he tenido que dar vuelta, me voy a Soyapando y después vengo para acá y vamos para entrar al canal. Sí, sí. Bueno. Roberto Rivero Campo, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Nacho? Mucho gusto y gracias nuevamente. Y también Carlos Araujo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a todos, a la orden. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, presupuesto, todo indica que va a haber. Así es lo que han dicho los partidos políticos de oposición, a excepción del FMLN, que no estaría votando por este presupuesto, pero Arena, que dice haber logrado algunos acuerdos o algunas modificaciones en el presupuesto, creo que falta un par de discutir, y con eso, digamos, ya estaría aprobando el presupuesto. ¿Ustedes qué saben? A ver. Yo diría de que ha sido un éxito del gobierno lograr, digamos, ese consenso con todas las fracciones en la Asamblea Legislativa. Diría que ha sido una derrota política para el FMLN porque se queda aislado de casi todas las bancadas de la Asamblea Legislativa. Entendería que el giro de 180 grados que ha dado Arena es quizás una lectura correcta de las encuestas que han salido en los últimos días, en el sentido de entender que si le ponen trabas a la carreta, no están afectando al presidente Bukele, sino que están afectándose ellos mismos. Creo que se ha roto con la aprobación de este presupuesto esta tradición que tenía el país de suma cero, donde todo lo que afectaba al FMLN beneficiaba a Arena y todo lo que afectaba a Arena beneficiaba al FMLN. El FMLN ha dicho que ha intentado reunirse con miembros del gabinete para detallar esto. La coordinadora del gabinete ha expresado que ellos no han recibido una solicitud de reunión. Ellos han estado todavía anoche, a altas horas de la madrugada, explicándole a la fracción de Arena, pregunta por pregunta. Solicitud de parte del FMLN. Exacto. La coordinadora de Carolina Recinos. Hoy día que habían hablado personalmente con el ministro de Hacienda. Sí, pero ellos, lo que el FMLN dice es que no le han explicado bien. Quizás el temor, digamos, en este caso, por entender la posición del FMLN, el temor de que, digamos, los subsidios y las políticas sociales que ellos impulsaron, entre comillas, durante los 10 años, corrían peligro, es de entender 2 cosas. Primero, no se pueden cambiar esos subsidios porque son políticas, hay una ley que obliga al Ejecutivo a cumplirla. Y lo segundo es de que si el FMLN ve que no hay dentro del presupuesto los mismos rubros y las mismas partidas, es porque hay un cambio de gobierno. No se puede, digamos, en este caso, pretender que este gobierno va a hacer, en este caso, las mismas políticas sociales que traía el FMLN. Tienen que cambiarse. Y yo creo que una de las cosas porque entiendo que todavía la plenaria no está cerrada, pueda que se apruebe hoy más noche o mañana, que quede abierta la plenaria, y lo que el FMLN debería de hacer es sumarse a aprobar el presupuesto y entender que el cambio que propone, y esto creo que Arena logró entenderlo, es que se le va a apostar al desarrollo y no al crecimiento. Se está pensando en la persona humana, tal como lo manda el artículo 1 de la Constitución, que fue uno de los estandartes dentro de la campaña que Nuevas Ideas promovió a través de su alianza electoral con su candidato a la presidencia a través del partido Gana.
Entonces creo que lo que se está haciendo efectivo es esa promesa electoral. Y lo que debería de hacer el FMLN es, más que bloquear la aprobación, es exigirle, aprobar el presupuesto y exigirle resultados al gobierno. La Constitución manda a los diputados a fiscalizar políticamente el presupuesto. La Asamblea Legislativa puede obligar a la Corte de Cuentas de la República a que audite hasta el último centavo. Por si hay dudas, el diputado no partidario decía que habían un poco más de 200 millones en las diferentes bolsas, en las diferentes partidas de gastos financieros, que podrían indicar una partida de gastos reservados, ¿verdad?, para poder manipularse. Lo importante de esto es que tanto la coordinadora del gabinete como el ministro de Hacienda han explicado a los diputados de Arena. Los diputados de Arena, obviamente, que no los vas a acusar de ser, no son sospechosos de ser aliados del gobierno, han entendido cómo se va a manejar el presupuesto. Y lo importante de esto, la Asamblea Legislativa tiene el arma para poder fiscalizar al Ejecutivo en que haya resultados en este presupuesto y no logros. Y eso creo que es, y que efectivamente dentro de un año se esté visualizando cómo van adelantándose, si hay efectivamente desarrollo humano, que es a lo que el gobierno le ha apostado, que entiendo yo, han sido las conversaciones que han tenido con la fracción de Arena. Bueno, a ver, yo creo que la aprobación del presupuesto era inminente, en algún momento tenía que llegarse a ese punto. Yo creo que la pregunta que todos nos deberíamos hacer es ¿qué negoció Arena? Porque una cosa es lo que diga el jefe de fracción y el presidente del partido, y otra cosa es lo que tradicionalmente suele pasar en la asamblea, y que de eso nunca nos vamos a enterar, ¿verdad? Porque, digamos, el presupuesto es nada más como la carta principal que se pone sobre la mesa, pero alrededor hay otras cosas. Hay préstamos que van a territorios en donde los diferentes partidos hacen su lobby para que vaya determinado presupuesto a determinadas alcaldías, etc. Y por ejemplo, digamos, esto se palpa muy bien cuando nadie cuestiona el aumento del FODES. Antes se cuestionó, pero ahora ya pasa prácticamente como con vaselina, ¿verdad? Pasa tranquilo, nadie dice nada, y son 122 millones adicionales que están dentro de lo que se está solicitando como nueva deuda. Eso por un lado. Obviamente el gran perdedor de todo esto ha sido el FMLN, que se quedó solito, ¿verdad? Yo creo que sus cuestionamientos, digamos, tampoco se sostenían mucho. Yo sí quiero decir algo, que es en cuanto a los programas sociales, que ha sido como el argumento principal del FMLN. Creo que ahí hay que darle un poco de razón al nuevo gobierno, en el sentido de que muchos de estos programas sociales fueron concebidos como promesas electorales, y que independientemente de los resultados que dieran, algunos de ellos incluso, y lo digo por experiencia, porque yo evalué algunos, no te daban resultados positivos, y entonces tenían que buscarle el lado para poder mantenerlos. Entonces creo que es justo que ahora, en esta etapa, se puedan revisar, y por eso quizás algunos no aparecen como estaban, algunos como Ciudad Mujer se integra al Ministerio de Desarrollo Local, etc. Entonces creo que esa lectura es correcta. Ahora, me parece que después de decir todo eso, Arena ha perdido toda credibilidad como oposición, ¿verdad?, dentro de la Asamblea, porque este tipo de negociaciones a puerta cerrada, donde después te pueden decir lo que quieran, yo creo que deja muchos vacíos, así partes grises, que yo creo que Arena ahí perdió una oportunidad de ser un poco más consecuente con lo que siempre ha tenido como discurso. Carlos. Mira, yo primero te diré, pagaré por ver, ¿verdad? Quiero ver qué van a aprobar, claro, porque como dice Roberto, lamentablemente hay una gran opacidad todavía en el manejo de esta discusión.
No sabemos qué están negociando. Ojalá no vaya a ser una negociación de trueque. Vea, eso lo veremos en el resultado al final de cuentas de los acuerdos que logren tomar y cómo van a aprobar el presupuesto. Yo creo que más que los partidos de oposición, creo que ha sido la sociedad civil con personas con una alta capacidad técnica en materia fiscal y conocimiento, los que han hecho señalamientos muy concretos y puntuales con respecto a este presupuesto. Y de eso no estoy escuchando nada en la discusión, ¿verdad? Sino que estoy escuchando sobre cosas de bagatela, que al final de cuentas no sé si lo otro ya está superado o no está superado, que son cosas al final de cuentas que tienen que ver con asuntos de fondo. No sabemos realmente qué está pasando. Yo creo que es una responsabilidad de toda la clase política, incluyendo al órgano ejecutivo en este tema, aprobar el presupuesto en tiempo. Yo creo que es una necesidad de país, ¿verdad? Pero ves que en un par de días se ha generado una suficiente dinámica de discusión entre todos los actores para de alguna manera tener algún tipo de resultado. No sé si el resultado va a ser el bueno o el adecuado, no lo sé, pero al menos después de 70 días de estar en este congelamiento, en el estira y el encoge, en el que te solicitaba que me explicaras y no llegabas a explicar absolutamente nada, en 2 días han tratado de explicar y solucionar de alguna manera las cosas. O sea, de verdad creo que este tipo de procedimientos hay que seguirlo revisando. No creo que sean los más adecuados y esperaré para dar una opinión muy concreta sobre el tema presupuesto al ver el resultado, no sé si ahora o el día de mañana, con su aprobación y poder conocer qué están negociando. Sí. A ver, tú tenías algunos pedidos en relación al presupuesto. Lo leí en tus tweets. Claro, y no son míos en particular, si es que es lo que te digo, que muchas organizaciones de la sociedad civil han estado planteando estas cosas y personas muy técnicas han estado planteando estas cosas. Tú conoces a Ricardo Castaneda del ICEFI, que es un economista muy bueno, que muy bueno en este tipo de materia. Empezás a revisar todo lo que he estado diciendo el día de ahora, o sea, las cosas que todos hemos estado medio comentando al respecto. Una de las cosas fundamentales es la opacidad del famoso, de la partida del OIE, del famoso artículo 14. Vea, el artículo 14 de la ley del presupuesto lo que te dice es que hay que declarar reservado todos los fondos del OIE. ¿Vea? Y en esos fondos del OIE están metiendo 12 millones de dólares y por experiencia propia, se los he comentado a ustedes, el OIE no necesita más de 6 millones de dólares. Entonces, están metiendo otros gastos adicionales y lo están declarando reservado. Los gastos posiblemente del cómo opera la presidencia de la República en sus temas de seguridad, bueno, cree una partida en el Estado Mayor Presidencial, que eso es de defensa como tal, y meta ahí los recursos, pero todo tiene que ser auditable de alguna forma. Al meter en un cuchual 12 millones de dólares, al final de cuentas, nadie los va a poder auditar. Ese es uno de los elementos fundamentales. Permíteme ir a un corte, vuelvo contigo sobre lo mismo. También yo sé que se estaba hablando de tratar de eliminar de una vez por todas 38 millones de dólares en concepto de seguros médicos, que ha sido muy criticado todos estos años y seguía, digamos, seguros privados médicos para funcionar. Se elevaba como a 50 Vamos millones. Como a 50 millones, ¿verdad? Como a 50 millones. Vamos al corte y ya volvemos.
El segundo segmento de debate, gracias a COSAVI, Ahorro y Crédito, que ha iniciado la construcción de su centro financiero en la zona oriental del país. En 2020, COSAVI iniciará operaciones en San Miguel. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. COSAVI Ahorro y Crédito te invita a disfrutar con todos los gastos pagados de 4 días y 3 noches en Decameron, Panamá. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, certificado de depósito a plazos o adquiere tu crédito en cualquier modalidad. Esta promoción es exclusiva para asociados. Pide más información visitando nuestras agencias o llamando al PBX 2241-4200. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Segundo sorteo, 30 de diciembre. Ok, sigamos. En relación a lo que tú crees que debe cambiar. Te recordé que eran esa partida que tú decías que llegaba a 50 millones para seguros médicos a funcionarios. Pero no solo es eso, o sea, está la partida de publicidad que se está incrementando en alrededor de 8 millones de dólares. La creación, y no es que sea mala la creación de las secretarías nuevas de la presidencia, que está prensa, comunicaciones e innovación, que tienen unas asignaciones presupuestarias, innovación como de 6 millones de dólares aproximadamente. O sea, esas cosas habría que revisarlas también. Y así hay otros señalamientos de recursos. Bueno, el famoso tema del gasto financieros, que habían más de 100 millones de dólares metidos en esos bolsones, que cuando se le preguntó al ministro en la comisión al inicio de todo esto, declaró de que para poder evadir la ley de responsabilidad fiscal habían puesto eso en estas partidas. O sea, que era más gasto corriente realmente, y que creo que uno de los acuerdos ha sido sincerar esas cosas y ponerlo a donde corresponde, que es en el gasto corriente. Pero habría que revisar eso a la luz de los límites que le da la ley de responsabilidad fiscal en el gasto, que es otro cumplimiento que debe hacer. O sea, tiene una serie de cosas y de incongruencias el presupuesto, y que es lo que yo te decía con el amigo de ICEFI, que dice, ¿cómo es posible que me estén diciendo que las devoluciones de renta que van a hacer el próximo año le ponen solo 11 millones de dólares? Y cuando en este año, en menos de los 12 meses, ¿no?, que como en 10 meses llevaban 46 millones de dólares devueltos. O sea, están poniéndole menos. Hay otras partidas donde están calculando de que van a recoger también menos impuestos sobre la renta de personas asalariadas. Entonces, hay una serie de incongruencias de fondo también que hay que corregirle. Pero fíjate de que yo le pregunté eso porque yo tuve a Ricardo Castaneda aquí y me habló ese punto que me pareció muy interesante. Cuando vino el ministro de Hacienda, le pregunté sobre ese caso y me dijo, no, lo que pasa es que él no sabe, pero la mayoría, digamos, las devoluciones son equiparadas con pago de IVA. Mira, renta con IVA. Bueno, yo quisiera como agregar algo referente a lo que decía Marvin, pero más allá de reaccionar, yo creo que, mira, al final es bueno que le aprueben el presupuesto al presidente, porque, bueno, por fin vamos a ver que él va a empezar a implementar las cosas tal cual se las imagina y su visión, aunque a mí todavía me hace falta como elementos como para decir cuál es la visión de esto, ¿verdad? Pero con lo que decía Marvin sobre ya vamos a empezar a ver resultados de desarrollo, y ahí yo pongo, digamos, una reserva. ¿Por qué? Porque el presupuesto o la herramienta con la que contamos ahorita no está diseñada para mandarte señales de resultados, ¿verdad? Y aquí está un problema histórico, y es que el presupuesto o las instituciones, más bien, el único criterio que han tenido para saber cómo están, digamos, es el nivel de ejecución, ¿verdad? Y entonces, en esta época que acabamos de pasar, este último trimestre, es, digamos, un gasto casi que, me voy a decir así como se suele decir, a lo loco, ¿verdad? Con consultorías, eventos, lo que sea. Entonces, no tenemos todavía la capacidad de decir que este presupuesto nos va a arrojar resultados de desarrollo humano, lamentablemente. Yo espero que el 2021 sí, pero entramos en una etapa quizás más complicada que la que estamos viviendo ahorita, y creo que
Bueno, ahí vamos a ver, pues ya hoy sí con un presupuesto y limpia la mesa, porque además prácticamente dejó anulada la oposición, ¿verdad? Yo no digo que no vayan a fiscalizar, Ahora, pero es lo que sucede lo es que no tenemos es Arena, un ente, o los diputados no se creen que son o que pueden tener esa potestad, porque la tienen. ¿Qué le Y interesaba tampoco- o le preocupaba a Arena, por decirlo de alguna manera? Y es esta cosa del territorio, cómo se iba a llegar a los territorios. Obviamente eso tiene mucho que ver porque como ellos tienen alcalde, Claro. entonces necesitan saber o estar de acuerdo en ¿En cómo dónde? se iba a invertir en los territorios, previendo también el resultado electoral del 2021. Así Entiendo es. que cuando ustedes hablan de alguna negociación, yo sé que en política es la tradición en El Salvador, lo decíamos en otro programa, si recuerdan que los acuerdos políticos son como los chorizos, es mejor no saber de qué están hechos porque entonces nadie se los comería. Pero la cuestión está que lo que se ha tratado es de llegar a un acuerdo con un antagónico tan importante para Nuevas Ideas como lo es Arena, como lo ha sido. Ustedes han visto que la tensión se había elevado en los últimos días. Igualmente entendería que el PDC se va a sumar a esta aprobación, y ustedes han visto también las tensiones a las que se ha llegado con Rodolfo Parker. Entonces, el examen por el que ha tenido que pasar la coordinadora de gabinete y el ministro de Hacienda explicando punto por punto la gran preocupación que era cómo se van a usar los recursos en el territorio. Pero es que eso no es preocupación, eso es un deber del Ejecutivo hacerlo. No, pero Tiene para, que pero explicarse para la Arena, preocupación pero de para Arena. de Arena, la Y del preocupación de Arena. FMLN No, y de seguramente. todos los diputados, es su papel saber por la- eso. por la Sí, cu- pero es ¿cómo por lo la haces? cuestión electoral. Exacto. Es No, decir, es su no, papel constitucional. no, saber estamos de eso. acuerdo. Lo que Pero ellos la- hacen pero es la electoral. presencia política. Pero todo es electoral, ¿no? De acuerdo. Entonces, la presencia política del gobierno en municipios controlados por Arena, por el FMLN, podría de alguna manera, Siempre según ocurrió Arena, eso, que un partido inclinar pide- la balanza electoral para el 2021 para perder alcaldías o ganar alcaldías. Entonces, digamos que si esa era la preocupación de Arena, entendería que ha quedado subsanado, ¿verdad? Habría que ver. la O sea, es que no preocupación. sabemos cuáles son los acuerdos. Porque- Ahora, porque- ahora han habido es decir, muchas reuniones, ¿ah? Sí, claro. No solamente estas últimas dos. Han sido como porque 70 yo he tenido días. aquí, he sido testigo de funcionarios que han salido de aquí 70 días de a reunión. sentarse a las 9:30 de la noche a negociar con el Partido Arena. O sea, me consta. Entonces, no es que los últimos dos A días o 3 negociar días- con algunos tal vez del partido. No, con varios. No, porque la bancada va a votar unánime. Sí, no. Sí, pero No, o sea, si tú te fijas, hasta el día de ayer, inclusive varios diputados de Arena empezaron a tuitear esa reunión, porque hasta en ese momento se estuvieron Se dieron dando cuenta. cuenta de muchas de las cosas que estaban negociando. ¿Verdad? Y al final de cuentas se destrabaron algunas cosas porque no se estaba comunicando Pero esa ya es adecuadamente una las negociaciones. metodología de Arena. Pero eso es por eso, O sea, pero eso es otro tema. Arena pues. tiene, que- claro, es otro que tema. aquí depende Arena con tiene quién sus negocias, y por eso representantes es que en la digo yo, hay que tener comisión. cuidado con los trueques. ¿verdad? En la Sí. Comisión de Hacienda Arena, y todos los partidos tienen sus representantes. Claro. Son, digamos, los delegados de ir a negociar con el Ejecutivo para aprobar el presupuesto. Ok, No, yo no- ahora, ¿habrá influido en esta aprobación o inminente aprobación la marcha hoy día? ¿O la concentración frente a la asamblea? Pregúntele a Carlos. Yo vi una ¿Cuál? que llegó a la asamblea. Yo no vi ninguna. Tú dices por la poquita gente, Es que pero hubo una. o sea, no sé, había más gente en el Chori que los que estaban gritando ahí. Pues. Sinceramente. No influyó. No, ¿y cómo va a influir eso? O sea, si la gente que vea la televisión y que vea los ¿Y esa videos. fue una marcha convocada por el gobierno o una manifestación? Yo tengo entendido que fue una manifestación espontánea de la gente, no es una De la convocatoria gente- en redes sociales. De la gente Walter Arago, Romeo Auerbach, Pero es gente, ¿no? Galea, o sea, esa gente, gente es la muy gente perdido todavía. Alguien faltó, ¿ah? Son la gente gente, ¿no? espontánea. Son Alguien gente, no fue. Son gente, va, son gente. No, Barbie estaba trabajando. Sí, es que a él sí le descuentan. Él Él sí trabaja. Horas laborales. No porque me hubiera gustado estar, pero yo entiendo que no es una convocatoria Poder del popular, presidente. ¿cómo era? Yo no entiendo que no fue una convocatoria del presidente Bukele ni tampoco de Nuevas Ideas. Fue una situación que se dé en redes, El donde vicepresidente sí retuiteó. es una cuestión que se dé en redes, No, obviamente. Invitó. Y la gente ha pasado, un grupo de gente, tú puedes decir, pequeña, grande, mediana, lo que tú quieras, ha pasado de hacer un primer esfuerzo, de protestar en redes, a hacer físico eso, ¿no? Hacer realidad eso, la protesta.
Yo lo que te puedo decir es de que los intentos de salir a la calle en este país que cuesta que la gente, más allá de redes, digamos, se manifieste. Ahora, muchos esperaban que si esto era apoyado por la gente del gobierno, hubiera llegado mucha más gente. No, pero es que no era una cuestión del gobierno. Casi nadie. No era una cuestión del gobierno. No era, primero porque el gobierno no podía convocar en horas laborales. No iba a parar el gobierno cerrar el gobierno para ir a Es la que los asamblea. empleados públicos no se convocan a eso. No, por eso, pero no era una cuestión del gobierno, era una cuestión de ciudadanos. Gracias por aclarar. Si tú quieres Los afines, ciudadanos. hombre, yo no sé, Walter ciudadanos Araujo sigue diciendo- siendo ciudadano, Claro. no sé si se Apolíticos, totalmente. No, Walter no es apolítico, él deja claro su posición, Ya. pero es digamos una cuestión de ciudadanos afines, si tú quieres, al presidente de la República, al movimiento Nuevas Ideas, que en redes deciden organizarse y hacer efectiva su presencia en el palo de hule. Yo incluso criticaría, digamos, la acción del jefe de seguridad de la Asamblea Legislativa de mandar a la humo, pues, digamos, cuál es el miedo, que se congregue gente ahí a las afueras del Palacio Legislativo. Es parte de la tradición, el palo de hule, ¿verdad? Ser protesta. Sí, el mismo que estaba gritando ahí plaza, ordenaba hacer exactamente el mismo procedimiento que le aplicaron ahora. Bueno, no sé, pero lo que quiero decir es que no hay que asustarse porque la gente llegue a la Asamblea Legislativa. Claro, es un acto llegaron normal. tranquilamente Que a puede seguir, manifestarse. que yo diría que en este giro de 180 grados que ha dado Arena, ustedes hablan de que Arena ha perdido el rol de oposición. Yo no diría eso. Arena es Arena, pues. Arena va en un proceso de recomposición y parte quizás de su proceso de recomposición de volverse una oposición fuerte radica en el hecho que yo de plantearse inteligentemente yo no veo de por que qué- ponerle carretas al Ejecutivo Yo no veo sea por qué más bien tú de gastarse planteas ellos. que es un giro de 180 grados. Es Claro. que yo lo que estoy viendo es que en los 2 últimos días el gobierno ha accedido a escuchar y a empezar a cambiar las cosas que tenía que cambiar. Y O sea, no es eso correcto. no, por eso, pero quien da el giro entonces, ¿quién es? O sea, No. quien tiene que acceder a hacer los cambios es el gobierno. No, porque- y hasta hoy está accediendo y porque por lo hay- tanto se están caminando las cosas como Entonces, deben ser. Ahora, si yo tú quieres, también entonces, destacaría- si tú quieres, acordate que ¿qué es esto? Llegar a acuerdos implica ceder ambas partes. Claro, pero el O sea, problema es que el gobierno no quería hacer. El gobierno desde un principio, yo he escuchado a la coordinadora del gabinete decir que estaba dispuestos, ¿no?, a sentarse con los partidos de oposición, a explicar qué eran las dudas, cambiar las cosas que había que cambiar. Eso lo mantuvo el Ejecutivo desde el principio. No es cierto. Yo he escuchado Yo a Carolina también lo he Resina. escuchado. Entonces, bueno, escuchamos diferentes programas. Y eso lo dijo a raíz Pero de de estar dispuestos a de la cambiar. declaración del presidente de la República después del ENADE, en donde él por primera vez dice que está dispuesto a ceder en algunas cosas. Bueno, es Pero correcto. ¿cuándo fue eso? O sea, como tú querrás. Y a raíz de eso, Carolina Pero es Recinos que- empezó con ese Pero es que es discurso. política. No, por eso, pero no me digas que siempre han estado dispuestos. El ministro de Hacienda no ha subido al monte Sinaí y ha bajado con el No, si es presupuesto que escrito en piedra. Pues. puede ir en el monte Sinaí y si el presupuesto está escrito en piedra va a ir 500 veces. Entonces, o sea, si la no estás cuestión es, dispuesto o sea, a modificar no las está escrito en incongruencias, piedra y de alguna pero- manera están dispuestos a que- llegar a acuerdos. Y llegar a acuerdos implica ceder ambas partes. Creo que eso es lo que ha pasado. Sí. ¿Y acaso eso no beneficia al país? Sí. No lo sé. Vamos La a ver verdad el es que- resultado. La verdad es que no Vamos lo sé. a ver Es que, el es que hay una resultado. cuestión, es que vamos. Primero hay que aprobarle el pisto al Ejecutivo, después fiscalizarlo, ¿es correcto? Sí, claro. Y Sí, pero después es que eso no- reclamarle, pero es no, que y eso después es- reclamarle lo que ha hecho mal. Eso lo Pero no normal, podemos Marvin. partir del hecho de que está mal, de que se van a robar el No, dinero. es que No, yo, pero es que no no, estamos es que hablando yo de sí eso. tengo observaciones sobre el presupuesto. Claro. Espero que en las negociaciones con la oposición Incluso- obligue al Ejecutivo Incluso- a hacer esos cambios. incluso, yo ¿qué quiero ver podría- si la oposición ha sido qué podría suficientemente cambiar el valiente presupuesto? de poder promover esos Yo cambios. entendería que Arena no es afín al Yo no gobierno. le voy a pedir pues. al gobierno que lo haga. Yo pues. entendería que Mira, Arena no es pero- afín al pero gobierno. Yo creo que Arena ha hecho una mala lectura. Solo una de tragedia cómo- natural yo creo cambiaría el presupuesto. Sí, y pero ustedes yo lo creo saben. que Arena Ok, no toque ha la hecho corte, señor. una lectura correcta de lo que está esperando su público, que quieren una oposición fuerte, no quieren una Arena doblegada. Te voy a ayudar. No, El no público me- de Arena, no, es que mira, el público de Arena es lo que que no. quiere es una oposición inteligente. Porque la gente de Arena se ha dado cuenta
O sea, No, leen las no encuestas y saben No que creo. llevar un partido como lo han estado llevando les va a bajar Pero diputados en esto el no va a 12, bajar en la 2020. esto no va a subir la Yo he percepción de escuchado Arena. más, que era políticamente muy complicado no aprobar el presupuesto al presidente, porque si no el presidente hubiera utilizado esa nueva aprobación como, digamos, un elemento propagandístico. Claro. Entonces tiene que quitársela, va. Lo inteligente Ya, políticamente. vamos al ceder. corte, vamos al Claro. corte, volvemos rápidamente. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Recibe fácil y seguro tus remesas familiares en Fede.vecino del Sistema Fede Crédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que la distancia solo fortalece los lazos de afecto y apoyo. Aprendimos a reconocer el trabajo y esfuerzo de quienes nos formaron. Recibe tus remesas familiares por medio de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Pago de remesas familiares, una razón más para usar la familia de productos y servicios del Sistema Fede Crédito. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Bueno, íbamos a cambiar el tema, pero no está el material que me habían dicho. Bueno, Sigfrido Reyes. Hablemos de Sigfrido. Yo quiero empezar porque en realidad, digamos, el caso de Sigfrido, digamos, es como bien representativo de muchos otros casos, ¿verdad? Hoy conocíamos que hay 5 empleados de la Corte de Cuentas implicados en casos, digamos, que conlleva borrar o limpiar expedientes del ex fiscal Martínez, de Sigfrido Reyes, etcétera. Y yo creo que, digamos, estamos en el 2000, casi en el 2020, y la Corte de Cuentas sigue siendo, digamos, una institución que juega nada más un papel de tapón, ¿verdad? De tapón cuando... Pero se están destapando casos por primera vez. Pero que ya prescribieron. En la Corte de Cuentas ese es el problema. La directora prescriben. está en juicio. Claro, pero mira, Una es que directora, es que hay un problema en la Corte, básicamente. cuando se descubre, En la primera cuando ya instancia, prescribió. en la No, primera está instancia, claro. Está claro, pero por lo menos por primera vez se está destapando algo. Bueno, sí, Aquí pero nunca se a, supo pero nada. a este paso... ¿Cómo no? O sea, Ha habido no, el casos de problema- todos aquellos que no gozan de la protección de por en ese eso, momento pero eso, los han pero es reventado. que- pero es quien que ha cuando mandado se a trata juicio ha de- sido Providad, la Corte Suprema. La Corte de Cuentas tiene el problema que en primera instancia tienen un plazo de 2 años, pero allá cuando llegan los magistrados, la segunda instancia, no hay plazo.
Ahí es donde prescriben el montón de Y casos. se corrige. Sí. Ajá. Ahí hay una reforma interesante que ha presentado la presidenta, Pero eso pero no no va, va a pasar. ¿sabes? ¿Sabes que eso no va? donde los casos no prescriben, sino que hasta 10 No años. va a No, pasar. que le den tiempo a la segunda instancia que tiene resolver. tanto tiempo para resolver. Y mira a quién le queda, es que nuestros políticos, pues, ¿a quién le queda finalmente la capacidad de hacer que prescriba los casos en Corte de Cuentas? No a los jueces de cuentas, sino que a los tres magistrados, a los que ponen, entonces ahí negocian. O sea, no. Es que o sea, no Eso es una- se va a son corregir hasta el día que sinvergüenza. saques a los partidos políticos de esos casos. Exactamente. Correcto. Es Ese día se va a exactamente, corregir. pero eso no va a pasar. La ley no es mala en el fondo, o sea, si se aplicara correctamente. Pero como eso no va a corresponde. pasar, Carlos. Hay mucha gente de experiencia, hacen un trabajo profundo de investigación. Creo que hay que ampliarle las facultades, inclusive. A Cuando las Cortes los de tres Cuentas. magistrados. Pero despolitizar. Pero eso así no como va a pasar. despolitizar otras instituciones. Preguntémosle a Arena, preguntémosle a Claro. FMLN, preguntémosle Ahora, incluso a lo Gana. concreto es que la Corte de Cuentas ahora ha revelado que Sigfrido Reyes, el ITFA le dio rebajas no lógicas Claro. en los precios de 5 lotes y se ahorró $105,000. ¿Y el ITFA qué? Quebrado. O sea, obviamente Sigfrido está implicado en esto y tendrá que ver judicialmente. Pero ¿y el ITFA? No, también el coronel a cargo en su momento de esa institución. Claro. No, pero por eso. Yo creo que ya es tiempo No, que... y hay pero- una junta pero- directiva, Claro, hay claro. personas encargadas de hacer Claro, esos valúos. Claro. O sea, ahí, pero que no vaya a caer, digamos, ¿verdad? En los evaluadores, ¿verdad? En los Sí. peritos. No, ¿verdad? pero es que en mira, los Porque, en los muchas gatos. porque Es muchas que veces, mira, porque es muchas que- veces ellos reciben órdenes, ¿verdad? Y o lo haces o te quito el puesto. Entonces, sino que ahí, y más que todo vamos, y el IFA, quieras o no, es una institución castrense. Y ahí es una cadena de mando. Claro. Ahí no pasa nada si el coronel no quiere. claro, Entonces, exacto. que no vengan a decir que el coronel Exacto. a Y cargo te no digo una estaba de cosa, acuerdo en eso. Y lo mismo en el caso de Gustavo López. Sí, Porque se exacto. habla de Gustavo, pero Claro. nadie habla del la ministro Fuerza de Armada. Defensa de la época, Claro. que si dio orden o no dio orden, Claro. que si todos los jefes militares sabían o no sabían. El de coronel esa jefe de transacción. la logística, ¿no? Ajá, También, o sea, que es el que ve todo eso. El de artillería. ¿Verdad? Yo no sé por qué de repente Los hay artilleros. cosas que no se tocan, pero en este caso, y yo creo que no es el único caso que el ITFA ha hecho algo así. ¿Ah? Yo Seguramente tengo la que no. impresión. Yo vivo cerca de por ahí, y se vendían muchos lotes a precios muy diferentes y yo creo que hay que hacer una completa investigación porque nosotros como ciudadanía estamos pagando hoy día las pensiones porque el ITFA está quebrado. Exactamente. ¿Y por qué está quebrado el ITFA? Por eso. Entre otras cosas, Entre otras por cosas. hacer malos Pero negocios. también tiene pues. unas ¿Malos pensiones. negocios Y también tiene unas pensiones o favores? que no tiene Vamos a nadie en este presunción de mundo, pues. inocencia, ¿verdad? Cuando negocios, queremos. cuando No, queremos. no sé. Presunción de Cuando no inocencia. queremos. Pero por eso mismo la investigación es importante para determinar si realmente hubo malos negocios o tramafá. Bueno, pero ya lo dice la Corte. Claro. Ahora, Ya lo dice la el Corte. juez Godofredo Salazar, que es el juez que ha declarado culpable a estos del caso Cuscatlán, dijo una frase muy interesante hoy y que dicho en sede judicial para mí tiene un valor. Nosotros como analistas políticos la retomamos porque ya nadie nos puede demandar si decimos eso. Y es que hay dos clases de gángster, dice el juez Godofredo Salazar. Los gángsters de las pandillas y los gángsters de la política. Dicho por un juez a la hora de dar sentencia. Yo creo que es cierto que aquí hay una especie de mafia de políticos que han usado el Estado para enriquecerse. Mira, te lo voy a decir como para que lo entienda la gente del FMLN, ¿no? Porque el involucrado es de su partido. Voy a citar a Pepe Mojica, que me imagino que no es sospechoso de ser fascista, ¿no? Y es que él hablaba de dos cosas importantes para un político cuando tú quieres saber si es corrupto o no es corrupto. Entonces, la militancia del FMLN que vea si Sigfrido Reyes encaja en ese prototipo que da Pepe Mojica. Y es primero el cambio de estilo de vida, ¿verdad? Mira, que una persona a la edad de Sigfrido Reyes se haga una cirugía plástica. Eso es tan, o sea, no. Cuando hablamos de la ideología comunista, pues. Sí, pero ahí todos pueden ir en la misma colada. No. Es que lo haga alguien de derecha, que lo haga Trump, que se ponga pelo Donald Trump, no hay problema. Sí, pero ¿Verdad? tampoco... Porque él así es. Pero que alguien que te dice que es comunista cambie, hasta su estilo de vida lo cambie.
¿verdad? Que vaya hasta a ese lado de la No, pero burguesía. yo te digo pero una bueno, cosa, o sea, ok, si frío puede ser, pero tú tenés cientos de políticos en este país Claro. que no corresponde. O No, sea, porque de tú, acuerdo. un político, De tú le acuerdo, sabes pero cuánto eso- gana. eso- De acuerdo, pero, sabes cuánto gana. pero hay ideología. una cosa que Y Trotsky, no puedes establece. tú incrementar Trotsky, fíjate tu que patrimonio de 100.000 a todos, 1 millón. eso es para Claro, todos los es políticos. independientemente de Eso es tu para todos los ideología, políticos. si- Pero lo si grave ganas que yo estoy 3.000. citando, lo grave que estoy citando es que la moral de izquierda. Sí, bueno, pero ¿verdad? eso ya lo No, sabíamos. yo Eso estoy, ya lo yo estoy sabíamos. apelando a la cuestión ideológica, Pues sí, pero porque eso ya eso es lo lo que es sabíamos. que eso es lo que todavía el FMLN estaba diciendo hoy con el ojo, presupuesto. El que roba de cualquier No, partido que sea, estamos ladrón. totalmente de acuerdo. Oye, a ver, Ladrones todos. Quiero, antes de cerrar este bloque. Y lo otro es no perpetuarse tanto esta en el tarde, el juzgado especializado de sentencia que estaba llevando a cabo el caso Operación Cuscatlán en contra de 400 nuevos mareros aproximadamente. Más. 400 y tantos. 400 y tantos mareros, filtró, mostró, reveló los videos que tenían en su poder, en este caso, y que corresponden a supuestas reuniones, porque ahí ya no podríamos decirlo, de Norman Quijano, de Aristide Valencia y de Ernesto Mason, con gente de las maras. La calidad no es muy buena, esto es lo que más o menos se ve, no tenemos audio desgraciadamente, no podemos mostrarle el audio, pero seguramente usted lo va a encontrar estos videos en las redes sociales y ese es en Norma, yo no alcanzo a ver. Es que a sí. los medios solo le Sí. permitieron grabar con teléfonos en la pantalla Ya. del televisor. El de lo juez- que estaban el juez poniendo. habilitó. El juez Esto, habil- la les calidad está permitió muy eso. mala porque como dice Carlos, a los medios se les permitió grabar con sus teléfonos lo que se estaba mostrando en una pantalla en ese momento. Había otro más, ¿o no? Sí, hay varios. Aristide Valencia en otra reunión, pero esta más clara, esta, no Aristide Valencia. Ahí está. Ajá. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? Vamos a ver el otro creo que es Ernesto Mason, ¿no? Según me dijeron. ¿Sí? Ernesto Mason. Usted lo podrá ver en las redes sociales. Ajá. Bueno, ahora seguramente, digamos, habrá que esperar la versión de ellos en relación a qué reunión era eso. O sea, el juzgado ha entendido que es una reunión con miembros de pandillas. Eso lo ha dicho el juzgado de sentencia especializado. Se habla de cantidades de dinero. ¿verdad? Señores, gracias Exorbitantes, por los videos. ¿no? Ah, Se habla de cantidades de dinero exorbitantes ofrecidas a los pandilleros, ¿no? A mí- Hasta de 100 millones de dólares. A mí lo que me sorprende es que, vaya, digamos de Norman Quijano todavía no habíamos visto nada, pero de Aristide Valencia y de Ernesto Mason sí habíamos visto Ya había un videos, antecedente. sí, escuchado audios incluso, Hay otro con mucha más. mejor calidad que esto. hay un tercer video que es sobre uno de la alcaldía de San Salvador en tiempo de Bukele también, que se conoció en su momento. No recuerdo cuál es la persona, digamos, que trabajaba con Bukele en la alcaldía, que también se... Lo que se habla es de una reunión que hubo en una pizzería, Exacto. ¿verdad? Que la fiscalía les estaba dando seguimiento, pero no encontró mayor, digamos, fuente. Ya. Esto fue revelado por un periódico. Exactamente. electrónico. Sí, Ok. pero nuevamente, y esto creo que ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, digamos, lo que creo que es inaceptable es que políticos de tan alto nivel en este país, después de conocerse que negocian con pandillas, estén en los cargos que han estado y en los que todavía están, ¿verdad? Uno presidente de la Asamblea, ex candidato presidencial, uno alcalde de San Salvador y con aspiraciones presidenciales, es un secreto a voces. El otro ex ministro de Gobernación. Candidato dentro del partido. Candidato a ser presidente Secretario secretario general. del partido. ¿verdad? A ver, yo esperaría, y aquí es un anhelo ciudadano, que la Fiscalía por fin se ponga, digamos, a trabajar en estos casos, porque ¿qué pasa? Es que lo que vemos aquí es que el problema de la violencia, de la inseguridad y todo por lo que, digamos, se ha venido, digamos, fraguando un plan de control territorial, diseñando, etcétera, no tendrá ninguna efectividad mientras los políticos sigan negociando Socaven, de manera ¿verdad? impune
con las pandillas. Eso no va a cambiar y nosotros vamos a seguir pagando a través de los impuestos el plan y además con nuestras vidas. Ok. A ver, aquí hay una información. El juez dijo que según lo que se escuchó en las intervenciones telefónicas, no solo hubo reuniones entre gente de Arena y el FMLN con pandilleros. En uno de los audios, los pandilleros hablan de las reuniones sostenidas con Araujo. No eres tú, ¿no? No. ¿Ah? No. Bueno. Cortemos. Vamos Vamos al corte. otro Araujo puede ser. No, y te puedo asegurar, si estamos contextualizados en el año 2013. Dicho por otro Araujo, ¿verdad? No, 2013, o sea, era la campaña presidencial, todo esto que se está hablando como tal. Incluso Walter era magistrado en el Tribunal Supremo Electoral y algo que compartíamos en ese momento, que nosotros nos salimos de Arena y estamos en un conflicto pero radical con Norman Quijano y con Ernesto Mason. O sea que, no sé. ¿No será de la época en que Walter fue candidato a alcalde? No sé, o sea, pero eso fue para el año 2015, Sí. elección 2015 más Ok. o menos. Ya volvemos. Arriba. Cinco, cuatro, tres, 5-4-3-2-1. Gracias. Vamos con Francisco Bonilla. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarles, caballeros. Muy buenas noches. Óscar Manuel Batres, ¿cuáles consideran que podrían ser las diferencias buenas y malas que se han observado en el proceso de formulación, presentación, debate y negociaciones para aprobar el presupuesto en relación a lo que hubo anteriormente? Pregunta Néstor Hernández, dice, ¿por qué se debe apoyar y luego exigir? Lo ideal sería exigir desde el inicio para tener un presupuesto que enfatice las prioridades del país y que no tenga despilfarro ni gastos reservados. Enrique Peralta dice, después de decantarse en halagos para el presidente, la Embajada de Estados Unidos está muy callada sobre la visita a China. ¿Será esta la paz antes de la tormenta? Les consulta. El señor Ramos dice, los panelistas hablan de que debe de haber una oposición fuerte, pero lo que se ve son grupos de partidos políticos rindiéndose a última hora a presiones de gobierno. ¿Serán estos una oposición fuerte o una oposición temerosa?
Hay mucho temor a lo que traerá el 2021, afirma. Enrique ya participó con nosotros, pero también dice que la quiebra del ISFA es interesante, pues no es afectada por las AFPs, como explican las personas del No Más AFP, que es un sistema público de pensiones y garante de pensiones más altas y sostenibles. Y el señor Félix Ágreda dice, las fracciones de diputados de la oposición muestran voluntad para aprobar el presupuesto, obvio, después de discutirlo con los funcionarios designados por el señor presidente, donde también muestran voluntad de corregir. El momento de medir fuerzas pasa, posteriormente se aprueba. Y Edwin Segovia dice, don Marvin, si Sigfrido Reyes se hizo una cirugía y elevó su estilo de vida de forma irregular, ha sido la excepción, no la regla en el comportamiento en general de todos los funcionarios del FMLN de la última década. ¿No cree?, le dice Edwin Segovia. Vamos al estudio para las respuestas. ¿Quiere empezar, Marvin? Ese es el caso que conocemos ahorita. Yo diría que Edwin Segovia me sigue a mí en Twitter, sé que es miembro del FMLN, y entonces yo diría que Segovia? El que escribe ahorita en Twitter, ¿no? ¿Es miembro del FMLN? Sí, me sigue. O sea, todas sus Twitter son a favor del FMLN, pro FMLN. Y está bien, no hay problema. Tiene derecho. Yo, perfecto, no es solo hago el punto porque decir que Sigfrido Reyes es la excepción, no la regla, significaría que, digamos, Mauricio Funes, ¿qué es? ¿Verdad? Algunos miembros del FMLN que antes vivían. Te voy a contar una cosa, en San Miguel había un diputado de Arena que había vivido toda su vida en una colonia de clase media y de repente fue diputado y hoy vive en una colonia de gente rica, de mi pueblo. O sea, ¿por qué tenés que cambiar de donde has vivido toda tu vida? Pregunto, o sea, y vuelvo al caso de Pepe Mujica, vive en su finquita afuera de Montevideo, con su mismo volvaje. Entonces, cuando seas diputado, no te movas de donde estás. No, sí, a mí me encanta mi casa, vos sabés. Yo sé, o sea, yo sé que seguís ahí. Mi casa me encanta. Entonces, ¿por qué tendría yo que moverme si llego a un cargo público? Vamos a ver. No, para ver. Veamos Te voy a llevar al carnaval de San Miguel Por y lo vas a debajo, conocer por debajo hay que construir todo lo nuevo. Sí, va a ser un búnker de ese mensaje. Mira, yo solo quería, digamos, apuntar un par de cosas sobre lo que dijeron. Y es sobre el presupuesto. ¿Por qué apoyarlo y después exigir? Yo creo que hay que exigir, digamos, ex ante y a posteriori, ¿verdad? Pero también yo creo que estamos olvidando, como siempre nos pasa, de exigirle también, de revisar aquellas partidas que son, a mi gusto, superfluas y además que no son necesarias, pues, y estoy hablando también del Poder Judicial, ¿verdad? Donde también hay, digamos, seguros médicos. Hay derroche también. Hay derroche, ¿verdad? Y la Asamblea, calladita la boca, no dice nada sobre los bonos, sobre el seguro médico, etcétera. El seguro ya se lo quitaron. Sí, bueno, pero para los diputados, para los empleados no. Y yo creo, y aquí hay discusiones de fondo de por qué invertimos tanto en seguro médico privado en lugar de invertir en el seguro social, ¿verdad? Porque a la mayoría les toca ir al seguro social y no tienen esos privilegios que tienen los funcionarios públicos. Yo creo que ahí hay incoherencias que hay que ir corrigiendo sobre la marcha y vamos a ver. Yo creo que voy a estar atento a algunos miembros de este staff que el día de mañana pueden ser gente de poder, a ver si va a cambiar. A ver si es cierto. Diputados. A ver si es cierto. Aquí estaremos nosotros, Aquí Nacho, estaremos controlándolo ya en el ejercicio del poder. Controlando el poder. Mira, yo me recuerdo de Tomás Borges. No tiene por qué. ¿Te acuerdas de Tomás cambiar? Borges, que fue Claro. el hombre fuerte Argentino. de Está hablando del de sandinismo? Nicaragua, claro, el ministro Nada. del Interior del Nunca se sandinismo. cambió de su casa, Sí. pero compró 7 juntos Claro, alrededor. claro. Entonces su casa eran 7. Sí, sí. Sánchez Serén. Sí. No, y era la piñata, y solo las expropiaban, no las compraban. Además la expropiaban. Sí, la apropiaron. Además la expropiaban. ¿Algo más? No, lo que sucede ¿Algo es que más? hay ¿No? que ser decente. Esperamos que este resultado del presupuesto sea algo... Alguien habló del IFA, no sé si... ¿Del IFA? Necesitamos un programa entero. No, Yo creo que- solo para decirlo. Mira qué injusto, nuevamente vuelve a ser injusto. Si es cierto lo de Sigfrido Reyes, se comprueba en sede judicial. Fíjate, el IFA todavía, la gente se jubila ahí con el 100% de las pensiones. El IFA quedó fuera. Es que su Ajá. ley hay que revisarla. Privilegio, ¿ah?
y el resto tenemos que No, conformarnos. en aquel 30, momento si era acaso, adecuado y con correcto 30%. porque estabas en guerra y tenías Entonces, una gran va, cantidad de acuerdo. masa de gente ahí. Entonces, pero que aprovechándose de esa circunstancia estén desplumando al IFA, o sea, te digo, No, hay que equiparar las cosas. Pues, hay que definitivamente. meter, no, hay que meterlos presos, eso es lo que hay que hacer. Y que devuelvan, aunque parezca campaña esto, ¿no? Y que devuelvan ese pisto. ¿Verdad? Lo voy a decir así para no decir devuelvan lo robado, ¿va? Porque van a decir usted que está Ese haciendo tiene campaña. copyright. Yo creo Ajá, que se exacto. debe, yo creo que se debe transparentar. Y no me vengan con la cuestión de que esto es información reservada. Pero el IFA tiene muchas propiedades. No, Sí, o sea, y por- se han hablado de porque- muchos negocios siempre. ¿Y por qué nos tenemos que estar endeudando para pagar las pensiones del IFA? Claro. O sea, si hay negocios, hay propiedades y además Y unas que hagan pensiones. buenos negocios, pues. Pues sí, no que regalen las No, tierras. que exacto, que ese es el punto, porque está bien que las vendan, ¿va? Al precio de mercado. Bueno, Pero también hay que reconocer una cosa, que el gobierno, el Ejecutivo en su momento, no hablo de también echó manos a recursos del ITFA para financiar otras cosas que no tenían nada que ver con su función. Así que lo han saqueado de varios lados. los gobiernos siempre van a echar mano donde hay pisto. Por eso, pero Siempre. por eso es que hay que restringir esas cosas por ley. ¿verdad? Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Marvin, muy Un amable gusto. por estar esta noche. Siempre un gusto estar con ustedes. Saludos a San Miguel si va para allá. Sí. ¿Cómo está la cosa? ¿Ya está caliente? Caliente, Por cerca está caliente. Sí, siempre. Pero en términos políticos, Sí, bueno, Eso siempre igual. normal ahí esperando. Ahí se matan todos los días. sí, sí que eliminaron al águila, eso sí. Entonces, bueno, no sé de eso. Siguiente No sabes pregunta. de eso. Siguiente- Lo que sí te puedo siguiente decir, pregunta. lo que te puedo decir es de que hay un refrán allá en mi pueblo que dice que somos pueblo de puertas cerradas, ¿va? Y grandes chambres. dice. Ay, O sea, porque tú vas por la noche y todas las puertas cerradas, Ya. ¿va? Pero adentro es un hervidero terrible, ¿va? Ya, bueno. Como pero cualquier pueblo chileno también, tú sabes. Claro. Somos muy parecidos. Macondo es por toda la América Latina. Muchísimas gracias, Marvin. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Carlos. A la Nos orden. vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches. Durante 30 años hemos consolidado